Hoy, 29 de noviembre de 2022, nos reunimos aquí en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, como todos los días, en la hora matutina, con el fin de reconstruir un episodio más de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Hoy vamos a la emisión 245, en la cual analizaremos los efectos, las causas, las razones por las cuales una estructura urbana de las FARC perpetró un acto terrorista contra las instalaciones de la Policía Nacional y contra los habitantes de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, en el año 2008. Y este es un episodio también importante, como el que veíamos ayer, de la activación de un ataque terrorista contra los pobladores de la localidad de Kennedy, porque lo explicábamos, igual que Kennedy, Suba es una zona bastante poblada y cualquier acción violenta que se desate en alguna de sus calles o locaciones puede originar muchísimas afectaciones a muchísimas personas que por allí transitan. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de la cuarta conferencia de las FARC en 1970 y ante la excisión que se generó al interior de ese grupo terrorista con la disidencia que luego se llamó M-19, las cuadrillas urbanas de esa agrupación criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes de la ciudad de Bogotá, en donde el grupo criminal ha constituido un importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del depredador comunismo armado contra todo el pueblo colombiano. En este caso específico, los habitantes de la muy populosa localidad de Suba. Bueno, mi coronel, las víctimas deben estar en el centro del foco, en el centro del objetivo. Y la verdad que el informe de la Comisión de la Verdad, más, por ejemplo, lo que acaba de producir la JEP, con 8 años simbólicos de cárcel que no cumplirán nunca los bandidos de las FARC que cometieron la abominable cifra de 21.000 secuestros, que les dan 8 años de cárcel que no se cumplirán en intramuros, sino que pagarán penas alternas como ir a las comunidades a socializar el proyecto de la paz y no sé qué, y seguirán con los cargos políticos, pues es una ridiculez, es una afrenta contra las víctimas y no trae ninguna solución ni cuenta la verdad de lo que pasó. Entonces, como lo mencionábamos ayer, decir que las FARC fueron los directos asesinos de Álvaro Gómez, solo para lavarle la cara a los verdaderos criminales, como parece ser que ocurrió, pues eso no colabora en nada ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación, y dejará a esta Justicia Especial para la Paz como un elemento que solo sirvió para legitimar delincuentes, y a la Comisión de la Verdad como el facilitador de una justificación de hechos atroces. Por eso la Fundación siempre resalta con este mensaje lo que tratamos de poner en primer plano, que son las víctimas.
Qué disparidad. Dineros de nuestros impuestos gastados en una mentira. Hoy es martes 29 de noviembre del 2022. Nuestra emisión 245 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en la capital de la República de Colombia, que por años fue convertida en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de la localidad de Suba en Bogotá? La localidad de Suba está ubicada, como lo explicamos, al noroccidente de Bogotá y hace parte del sector más poblado, más densamente poblado de la capital, de acuerdo con los estudios que han hecho los demógrafos en la capital y los datos que tiene la administración municipal. Y la vemos que es quizás la más grande de todas las localidades y que tiene una serie de características importantes porque limita al occidente y al norte con la sabana de Bogotá, con el municipio de Cota al occidente, con el municipio de Chía al norte. Inclusive está dentro del proyecto de desarrollo territorial unir o pasar una carretera que atraviese todo el occidente de Bogotá con gran parte de incidencia en el territorio de Suba hacia el occidente del país para aligerar el tráfico vehicular que pase por la ciudad de Bogotá sin que se detenga dentro de la capital. Es una obra muy necesaria, pero además tiene reserva ambiental, tiene límites con los cerros, tiene diferentes estructuras eh, o estratos sociales. Es una localidad muy interesante que además aporta una buena cantidad de recursos al Producto Interno Bruto de la capital de la República. Aquí la vemos ya mejor ubicada. Este es un mapa del distrito capital, el de la izquierda, y las localidades señaladas no son en este caso la de Suba, sino son otras dos localidades, pero nos indica que aquí en el sector donde está Suba tiene unos límites muy importantes con Chía, que es un municipio del departamento de Cundinamarca en pleno avance de desarrollo económico, social y político, y con Cota, que últimamente ha adquirido mucha trascendencia en el desarrollo económico, social y cultural de la capital de la República. También la localidad de Suba articula el oriente de Bogotá, está muy cerca del oriente de Bogotá, es en la parte más estrecha de la capital y es fácil terminar comunicada con Sopó y con La Calera, que son dos municipios importantes de la capital, y con la localidad de Usaquén, que es otra de las localidades importantes de la ciudad. Entonces, en ese sentido tiene mucha importancia porque prácticamente es como la entrada por el norte y por el occidente a Bogotá. Es más, cuenta la historia que fue por ahí, por el sector de Suba, por donde entraron los conquistadores la primera vez, don Gonzalo Jiménez de Quesada, y que cuando observó el valle que tenía al frente, la sabana que tenía al frente, la consideró que se parecía muchísimo a Granada, España, y por eso la bautizaron la Nueva Granada a todo el territorio. Y aquí vemos que hay unas unidades de planeación zonal, que son las UPZ, que no son exactamente barrios, ni tampoco es localidad, porque localidad son las que corresponden a las alcaldías menores, en las cuales está dividida
la localidad de Suba o el sector de Suba. Son 11 localidades, aquí están los nombres, 11 unidades de planeación zonal, mediante las cuales la administración municipal viene desarrollando ya desde hace unos años lo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial de la capital de la República. Por esas razones, también Suba, que tiene unas características muy especiales, como las vemos en estas fotos, es importante para Bogotá. Tiene su centro urbano, su área, dirían en inglés, su downtown, su centro administrativo histórico en el centro del poblado, y allí todavía se conserva la arquitectura colonial y la forma de poblado que fue, o de municipio que fue, antes de anexarse como una parte integral del distrito especial o distrito capital, con los nombres que ha tenido la ciudad. Y vemos que al lado y lado de una gran autopista que se ha venido desarrollando, hay muchas viviendas de distintas estratificaciones sociales. Hay de estrato 2, 3, 4, 5 y 6, depende del sector que se mire. Y se observa al occidente de la ciudad los cerros muy grandes que le dan la entrada por donde don Jiménez González de Quesada ingresó a la ciudad en su momento, o a lo que era el valle de Granada, de la Nueva Granada, como la llamó él. Y vemos aquí una de las calles populosas del sector donde los estratos son 2 y 3, y vemos la diferencia de construcciones de las casas, la forma irregular como se van aumentando las edificaciones, la estrechez de las calles, muy característica de unos sectores demasiado poblados y con calles demasiado estrechas. Otra característica, los postes de la luz que todavía existen en la zona, atravesados sobre los andenes, andenes muy angostos, y muchas familias viviendo en este sector. Y aquí vemos otra foto de la parte externa de la zona histórica con algunas de sus instalaciones. Entonces conserva toda esa característica de sectores muy modernos, porque para el lado de Niza y la colina campestre son estratos altos, hay ubicaciones de familias con importantes recursos económicos, como también muy cerca hay familias en estas condiciones o todavía más limitadas, y se encuentra mucha tienda de barrio, mucho comercio informal sobre las calles principales, y es otro de los sectores donde ha llegado muchísimo venezolano, y también se han desatado distintos tipos de delincuencias en contra de la tranquilidad de esta zona. Por lo tanto, para un grupo criminal como las FARC, asentar estructuras urbanas es un sector ideal porque se pueden camuflar muy bien. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables materiales y los autores intelectuales del ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño por medio de las milicias bolivarianas de Bogotá contra los habitantes de la localidad de Suba en el año 2008? Pues los responsables principales, todos los cabecillas, es decir, los que en ese momento integraban el secretariado de las FARC, y que este es un hecho que ocurre muy pocos días después de la muerte de Tiro Fijo, de Raúl Reyes y Iván Ríos. Entonces los que quedaron al cargo de la nueva dirección de las FARC, y todos ellos son responsables, con excepción de Cano y de Joy, que ya murieron, y de Iván Márquez, que está escondido en Venezuela. Los demás ahora están cobijados por la impunidad. Y aquí vemos que el principal responsable de todo es Carlos Antonio Lozada, o Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, señalado por los mismos integrantes de las FARC de ser uno de los delincuentes con mayor prontuario en este grupo criminal, pero además de haber cometido una serie de acciones terroristas en la capital
y llegar al descaro de autoatribuirse el asesinato de Álvaro Gómez con el cuento poco creíble de que quienes lo hicieron ya todos están muertos y que quien lo ordenó también está muerto. Entonces, con eso, como lo insiste la familia Gómez Hurtado, le estaría lavando la cara a los verdaderos criminales y haciéndoles un favor, aprovechando la situación en que se encuentra él dentro de la JEP. Pero esto nos induce a pensar que muy difícilmente las víctimas de estas acciones criminales, tanto el ataque en Suba como los demás que ordenó este sujeto Lozada, van a ser olvidados y mucho menos perdonados. Y desafortunadamente, pues eso siempre dará pie a nuevas violencias. Y si la sociedad colombiana no reconoce en su conjunto esa impunidad, pues peor todavía, porque las polarizaciones seguirán. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió brevemente la revista Semana la captura del miliciano de las FARC en la localidad de Suba en el año 2003? Pues como un antecedente importante de estos hechos, en 2003, o sea, 5 años antes de que ocurriera esto, es decir, un año después de que el presidente Álvaro Uribe asumió la campaña Seguridad Democrática, por estrategia de seguridad democrática, fue capturado ahí en Suba un miliciano importante de las FARC que estaba de nombre Carlos Julio Hernández Méndez, sindicado de ser el asesino de los padres de un miembro de la Policía Nacional, de haber asesinado a un miembro de el DAS y a otros miembros de las oficinas promotoras de salud en el Huila y en el Tolima, y parece que estaba en algún tratamiento, en alguna actividad de subversiva en Bogotá, escondido en el barrio Suba, y ahí fue capturado. Entonces, a partir de esa fecha, el foco de luz sobre la búsqueda de terroristas urbanos en Bogotá de las FARC se extendió más sobre el sector de Suba, ya que antes se enfocaba mucho en Bosa, en Kennedy, en Tujuelito, y en Suba ya han ocurrido casos, inclusive 4 o 5 años antes de esto, o más años, pero dentro de una década anterior, había sido eliminado en combate con la Policía Nacional un famoso guerrillero de la FARC, Rigoberto Lozada Perdomo, alias José, lo que se enfrentó a la policía en el momento en que lo estaban eh, requiriendo para una requisa en el vehículo que se desplazaba. Y eso dio más pie para profundizar en la investigación y determinar que no eran solamente una que otra casa urbana de paso que tenían estos bandidos o de apoyo logístico, sino que detrás de esas situaciones había una organización completa manejada desde las universidades oficiales con las milicias de las FARC que las vemos aquí en la icónica Plaza Che Guevara de la Universidad Nacional, sino también en la distrital, la pedagógica y algunos centros educativos en la ciudad, más dentro de los sindicatos y dentro de otras agrupaciones sociales que son infiltradas por los comunistas armados y desarmados. Entonces, de esa manera, esta captura de este sujeto comenzó a demostrar que allí había algo mucho más grande y por eso se incrementaron las actividades de inteligencia y siguen al día de hoy con la mira puesta sobre esa red, sobre ese sector, porque ahí hay contactos urbanos de las guerrillas que están en las diferentes áreas del país causándole daños a la nación. Y coronel, ¿cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con el ataque terrorista de las FARC, ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y el Mono Jojoy contra los habitantes del barrio en Bogotá?
Bueno, mi coronel, este ataque terrorista que ocurrió en Suba, que repetimos, no es el primero ni es la primera actividad que hacían allá. Tiene mucho asidero en la séptima conferencia en el pleno ampliado del 87 y en la octava conferencia del 93. Entonces, si miramos las fechas, el hecho ocurre en el 2008, pero en realidad desde el año 82 ya había directrices claras, y si había esas directrices claras era porque ya había unas personas allí infiltradas. Hace unos días, cuando analizábamos el ataque terrorista de las FARC en el 2002 contra el presidente Álvaro Uribe y el día de su posesión, y también unos meses atrás cuando analizábamos el caso de la terrorista holandesa Tania Niemeyer, mencionábamos que el mono Jojoy comentaba que, o le comentó al periodista eh, Molano y al periodista Botero, les comentó a los dos que él tenía muchos contactos en Bogotá. Es más, que uno de esos contactos, cuando él venía a Bogotá, se quedaba en la casa de una profesora naturalmente orgánica de FECODE y dirigente del Partido Comunista, que hasta le había entregado a su propio hijo allá en el Caguán para que lo vinculara a las FARC, y el sujeto ya era un terrorista avesado dentro del grupo de las cuadrillas que dirigía Jojoy. Entonces, eso nos da una pauta para entender que no era un hecho aislado, sino que todo es parte de un plan refinado a lo largo de estas conferencias. Ese maridaje del narcotráfico con los carteles de Medellín y Cali, o mejor, de los carteles de Medellín y Cali con las FARC, los narcotraficantes, le dio recursos a las FARC, les dio apertura hacia mercados internacionales de armas, les dio contactos mucho más amplios de los que ellos tenían con entidades de lavado de dinero en el exterior, con compras o inversiones en la industria y en el empresariado colombiano para lavar dinero, y les dio la posibilidad de tener mucha más amplitud y cercanía con algunos dirigentes políticos corruptos que les recibían dinero. Para esa época, en el 2008, ya se había producido unos golpes trascendentales contra las FARC en Cundinamarca como parte de la seguridad estratégica, la seguridad democrática del gobierno Uribe, que fue la Operación Libertad 1, que los desalojó de muchos municipios, pero simultáneamente estaban retomando avances, como lo vimos para esa época. También ocurre la baja en combate de Mariana Pérez y de otros terroristas y la captura de un sujeto que tenía en su poder unos documentos y unas pruebas de que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos tenía nexos con las FARC. Sin embargo, se inventó el argumento de que él estaba secuestrado y era un secuestrado que estaba departiendo alegremente con los bandidos. Algo poco creíble. Bueno, ese terror que estaban causando las FARC dentro de la población civil, dentro y fuera de la ciudad, pues afectaba directamente a las organizaciones civiles que no tienen nada que ver con esto, porque hacía pensar o inferir o equivocadamente conceptuar que todos estaban con las FARC y lo que estaban era infiltrados y presionados. Un incremento sustancial de milicias bolivarianas, y Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino alrededor de Bogotá, en los poblados donde ya iban creciendo para acercarse desde la toma del poder. Y dentro de Bogotá, pues causaría un efecto favorable a las FARC y un efecto negativo para la estrategia de seguridad democrática, que lo estaba combatiendo muy fuertemente, pero también para la opinión pública en general, que entraría o entró o entraba en ese entorno de duda de que se les está combatiendo, pero aquí siguen, y por eso el presidente Uribe reiteraba tanto que la culebra seguía viva. Estos ataques terroristas en Bogotá y Cundinamarca eran parte de una estructura planeada, de un listado de objetivos por desarrollar, de un proceso por actuar, y no eran aislados como los pretenden presentar tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad, que se contradicen, ¿no? Porque
Si hacen unos macrocasos es porque es algo planeado, sistematizado y es parte de una política y una política que lleva a delitos de lesa humanidad. Pero sin embargo pasa y le dan la vuelta. Eh, la debilidad del gobierno Samper fue una sumatoria a lo que ya venía desde Belisario Betancur y que se ratificó con Andrés Pastrana, que inició esos diálogos en el Caguán, que no condujeron a nada y que permitieron, por el contrario, que todo esto creciera, ya que muchos de los secuestros y las extorsiones que se dirigían desde el Caguán eran inclusive cobradas aquí en Bogotá por estos delincuentes de las milicias urbanas, con conocimiento del gobierno nacional. Y por eso, cuando el presidente Uribe apretó las tuercas a todo lo que estaba ocurriendo, pues generó todo ese conflicto y ese choque tanto con las FARC como con quienes defendían, entre comillas, la paz. Y el reclutamiento de menores fue efectivo y activo, no solamente en el área rural. De aquí de Bogotá se relata, por ejemplo, el caso de esta profesora comunista que entregó su propio hijo a la guerrilla, o también muchos jóvenes de esos de secundaria que fueron reclutados y los daban por desaparecidos y después aparecieron con fusil y uniforme camuflado integrando las FARC. Y son muchos los casos que quedaron pendientes por documentar, que la JEP los conoce, que la Comisión de la Verdad los conoce y nunca los mencionan en sus informes. Y paralelamente en el exterior el Frente Internacional estaba dedicado a hacer la publicidad de todo lo que hacen las FARC, pero favorablemente a ellos, y era cuando vendían camisetas en Dinamarca y cuando tenían una emisora en Noruega y tenían contactos en Suiza y dictaban conferencias en Madrid, en Barcelona, en París, en Roma. Aparecían estos bandidos haciendo apología al terrorismo comunista. Su página web de ANCOL, que era la supuesta agencia de noticias que presentaba información acerca de lo que ocurría en el mundo, estaba dedicada a darles publicidad en todas partes del planeta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, según el periódico El País de Cali, ¿cuáles fueron los aspectos más resaltantes del ataque terrorista de las FARC ordenados por alias Carlos Antonio Lozada y el Mono Jojoy contra los habitantes de la localidad de Suba en Bogotá en el año 2008? Mi coronel, el periódico El País de Cali publicó el evento y lo encuadró mucho más dentro de una estructura, en el sentido de que relacionó que eran varios atentados terroristas, varios ataques que se habían planeado y dirigido en todas partes del país, y relacionó algunos de los hechos, relacionó que también podía ser una reacción por la persecución que había contra Cano en el sector del Cañón de las Hermosas en el sur del Tolima, relacionó que habían ocurrido apagones en la ciudad de Buenaventura debido a la explosión de carrobombas y la activación de explosivos permanente contra la infraestructura eléctrica. Y también señaló que una empresa de textiles de la capital de la República había sido atacada con explosivos y se sobreentiende que eso era una parte de la presión que hacían las FARC para quien no les pagaba la extorsión a tiempo o se negaba a entregarle lo que ellos pedían, porque a veces pedían, además de dinero, le enviaban una lista grandísima a los empresarios. Necesitamos que nos compre 200 pares de botas de caucho, tallas tales, tales, tantos blue jeans tal, tal, tantos blue jeans tal, tal, tantas camisas verdes, tantas camisas negras, tantos metros de hule verde de tal condición. Y en algunas ocasiones, pues los empresarios por temor compraban eso y lo enviaban y era incautado en los retenes del ejército y ahí se les complicaba la vida a esas personas que habían comprado esos artefactos. Entonces, todo eso ocurría y el periódico El País lo presentó de manera global dentro del contexto de lo que estaba ocurriendo en Colombia.
El coronel, ¿cómo describió Semana los pormenores de los ataques terroristas de las FARC por alias Carlos Antonio Lozada y Mono Jojoy contra los habitantes de Suba? Bueno, describió que inicialmente la policía había informado que les habían arrojado un explosivo, pero ya al hacer el peritaje, la revisión técnica de todo lo que ocurrió, se determinó que era que en el parqueadero anexo a la estación de policía, los bandidos habían dejado abandonada una moto cargada con explosivos que activaron de manera remota y que en la explosión pues, resultaron varios agentes de la policía heridos y algunos civiles. Y los daños, pues se nota que fueron cuantiosos, la afectación, o sea que fue un explosivo de alto poder. Y en ese momento el general Palomino era el comandante de la policía de Bogotá, eh, eh, afirmó o informó que había una recompensa de 50 millones de pesos por los terroristas. Inicialmente la Policía Nacional dijo no tener pruebas suficientes para correlacionar este ataque terrorista con el ataque también contra la empresa de textiles. Pero ya mirando en contexto lo que estaba ocurriendo y articulando todo el plan estratégico de las FARC, pues era una acción coordinada y planeada, como lo presentó el periódico El País, dentro de todo un plan, dentro de todo un objetivo. Y si miramos por la fecha, 10 de junio del año 2008, y revisamos los antecedentes anteriores, pues quiere decir que ya había muerto Tiro Fijo y que ya estaba Alfonso Cano en el ejercicio de la dirección de las FARC y había determinado que mediante el Plan Renacer se activaran todo este tipo de ataques terroristas dentro de la ciudad de Bogotá. Entonces, la revista Semana no lo dice, pero aquí lo concluimos puntualmente para darle más claridad al tema. Esto era ordenado por Alfonso Cano en su Plan Renacer y obviamente cumplido al pie de la letra por el Mono Jojoy y por Carlos Antonio Lozada, ya que era muy rentable o es muy rentable para cualquier grupo criminal cometer un acto terrorista contra la Policía Nacional o contra la población civil, como ocurrió en este caso, en una ciudadela como la de Suba, que es una localidad demasiado populosa y demasiado importante en todo el contexto político, social, económico y cultural de la capital de la República. Mi coronel, ¿afectó en algo el pacto FARC-Santos la existencia de milicias bolivarianas en la localidad de Suba? Mi coronel, yo creo que no lo afectó para nada, no lo impactó, por el contrario, le facilitó que siguiera, porque aquí vemos ya 13 años después de este atentado terrorista y 5 años después de firmado el pacto FARC-Santos, la Policía Nacional capturó en Bogotá a otro cabecilla de las milicias de las FARC, de las supuestas disidencias que son de los mismos que venían siendo milicianos y que no se incluyeron dentro de el Acuerdo de La Habana y conocido como JR. Pero la revista Semana que publica esto y los demás medios, que son varios, que le dan bastante despliegue a ese hecho, informan que, por ejemplo, este sujeto estaba delinquiendo ya no en el Tolima y el Huila, sino en Guapi, Cauca, y que estaba allí en la localidad de Suba. Entonces, uno se pregunta, si estuviera en algún tratamiento, pues médico, lo más lógico es que lo hubieran enviado a Nariño, a Pasto, Nariño o a Popayán o a Cali. Pero si estaba en Bogotá es porque venía a alguna reunión nacional, alguna actividad, ya que él adujo que estaba en un tratamiento médico y no tenía ninguna enfermedad. Entonces, eso da el pie para entender que toda esa guerra del narcotráfico que hay en el sur del país tiene unas ramificaciones grandes en Bogotá. Y si se mira desde el punto de vista migratorio, que en Suba se han eh, colocado, se han asentado personas de nacionalidad venezolana
que están relacionadas con el narcotráfico y el delito en Colombia, pues quiere decir que estas zonas suburbanas, estas zonas periféricas, estas zonas afectadas por problemas sociales, son epicentros importantes para todos estos grupos criminales. Y también, reiteramos, demuestra que lo que pactó Santos con ellos no fue ninguna paz y que tampoco le ha servido ni es eficiente para la seguridad del país. Mi coronel, ¿cómo resalta Fundel la memoria de los niños víctimas de la crueldad y la sevicia de las FARC, y en este caso específico el ataque terrorista ordenado por alias Carlos Antonio Lozada y Mono Jojoy contra los habitantes de Suba en Bogotá? Bueno, mi coronel, en cuanto miremos antes de las reflexiones, si estas que no lo encuentro aquí, se me está saltando la... ¿Qué pasó? Quedó primero la cuadra. No, se saltó. Bueno, si no, le quedamos debiendo hoy a los oyentes del video porque parece que se saltó esa ayuda. Entonces, si le parece, pasamos a las reflexiones, mi coronel. Claro que sí, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces tenemos que las reflexiones, lo hemos reiterado, lo dijimos ahora en el conversatorio, son una secuencia de ataques terroristas obedeciendo a un plan con el fin de afectar la credibilidad de las instituciones y la efectividad del gobierno nacional frente a estos grupos criminales. Por otro lado, indica que los 11 años que hay entre la séptima y la octava conferencia, con algunos plenos ampliados, con las conversaciones de paz con Belisario Betancur, con la activación y desactivación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y con los diálogos que hubo en Caracas, Tlaxcala y Clavo Norte, fue un periodo importante para las FARC en su crecimiento y muy rico en experiencias y en proyectos. Y que de ahí se refinó y se decidió pasar a esas actividades urbanas ya de manera sostenida y que 15 años después de la octava conferencia le sirvió como una forma de afectar, de presionar a las instituciones por medio del terrorismo urbano. Y, por ejemplo, si se va a construir una verdad de lo que pasó, estos son hechos que deben quedar muy claros, que hay un proceso de crecimiento cualitativo, cuantitativo y estructural de las FARC entre el 82 y el 93, y que como consecuencia de todas esas decisiones que se toman y de todo lo que allí se refina, se pasa al narcoterrorismo, porque es la primavera del terrorismo financiado por el narcotráfico. Y eso se presenta de otra manera, se le da la vuelta y se dice que hay unas economías de la coca, pero no se relaciona una cosa con la otra, y ahí es donde está el veneno, porque salva de culpas a las FARC y le abre el camino para las negociaciones del ELN, que pareciera ser la intención del informe de la Comisión de la Verdad. Hay un refinamiento táctico y técnico de los delincuentes de las FARC por medio de cursos en explosivos, en formación de grupos de trabajo dentro de las masas o maseros, como la llaman ellos, también en enfermeros de combate, cabecillas de cuadrilla, cursos de formación política, de economía política, de filosofía política, de organización de masas, y la refinación ya de los más especializados en acciones tipo comando que llaman los pisas suaves. Por otro lado, ese terror que hemos visto en la población civil es necesario reiterarlo en cada una de nuestras emisiones, porque es que hay organizaciones sociales que son infiltradas, que les sirven de vehículo, les sirven de medio para multiplicar el control coactivo de la población civil. Y toda esa laxitud acumulada en los primeros gobiernos de Belisario a Samper se viene a hacer metástasis con las concesiones que le hizo el señor Pastrana en el Caguán
y que le abrió semejante boquete a que crecieran geométrica y matemáticamente en todo el país, que de no ser por la intervención directa de Estados Unidos con el Plan Colombia y la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que le cambió la dinámica de las operaciones, la situación hubiera sido muy difícil para Colombia y hoy estaríamos en otras condiciones muy críticas. La importancia estratégica de Kennedy, que lo veíamos ayer, se extiende hasta Suba y se extiende hasta Bosa y pone todo el límite occidental de la capital de la República como una entrada similar a la que existe en el sur por Ciudad Bolívar con el páramo de Sumapaz o en el oriente por La Calera, Monserrate, los demás municipios que quedan al oriente de la capital con la cordillera oriental. Entonces, lo que vemos es que así como Ciudad Bolívar y los municipios al oriente de la capital son el enlace geográfico de la capital con la cordillera oriental, los sectores occidentales de Kennedy, Bosa, Suba, son el enlace de la capital de la República en términos geográficos con la cordillera central. Y si para las FARC las dos cordilleras son esenciales para la toma del poder, pues desde luego que allí hay que ir a trabajar intensamente con toda la acción criminal para generar la aproximación de todas sus estructuras hacia la capital de la República, como lo contemplan en su plan estratégico, que con Juan Manuel Santos firmaron un pacto y se desarticularon unos y reorganizaron. Está todavía por verse cuál es el proceso final, porque la presencia de milicias y de grupos criminales en todos estos sectores indican que eso no está claro ni está definido todavía. La eficiencia de las redes urbanas se queda aquí demostrada en la forma como reciben a los bandidos, los cuidan, cómo organizan redes de apoyo, cómo participan en acciones criminales, cómo se integran a los secuestros, a los robos, a las extorsiones y otro tipo de acciones que son bastante complejas en contra de la seguridad nacional. Y desde luego la incidencia del narcotráfico y el lavado de dinero para la financiación de las FARC sigue siendo un elemento sustancial e impulsor de todas estas actividades delictivas dentro de la capital y dentro de los 30 ciudades consideradas como claves para el avance hacia la toma del poder y desde luego con las organizaciones delictivas que tienen tentáculos internacionales. Finalmente, esos nexos internacionales de los que acabamos de hablar se ratificaron con la presencia de muchas acciones pro-FARC en el exterior, en Europa, hasta en Canadá y Australia. Había organizaciones sindicales de izquierda mal informadas recogiendo dineros para enviarle a las FARC y en Dinamarca vendían camisetas. Y toda esa propaganda le daba siempre un tinte de un grupo que luchaba por los campesinos y no por los delincuentes. Y como en contraste, los embajadores y cónsules nunca han tenido una posición clara frente a eso, ni el deseo de hacerlo, pues la guerrilla sacaba ventajas. Entonces, serían las reflexiones, mi coronel. Seguimos con las suyas. Gracias, mi coronel. Este episodio contra los residentes de Suba nos da motivos para que en esta sección presentemos una opinión de un mosaico de varias verdades. El comunismo es tan perverso que a pesar de provenir de naciones tan distantes como lo son los países de la órbita soviética y la europea, han sido capaces de saltar al continente americano para conquistar las mentes de los que en el pasado fuimos sus colonias. Pero como logramos independizarnos política, militar y económicamente de sus órbitas de influencia, ahora pretenden seguir gobernándonos por medio de la manipulación ideológica. Y como recuerdan que nuestros ejércitos libertadores fueron conformados por las gentes más humildes,
han creído que también pueden volver a utilizar esa noble y trabajadora población, a la que manipulan para reconquistar el dominio y control de los países americanos. Los mismos que fueron saqueados para acumular sus tesoros y que ahora disfrutan y derrochan olvidando que esta riqueza fue lograda a punta de depredación y robo. Y nuestros nobles campesinos no saben que están siendo manipulados por medio de una astuta guerra ideológica, que después se transforma en guerra jurídica y en guerra política, para organizar finalmente gobiernos socialistas con presidentes comunistas con antecedentes terroristas, porque ese es su objetivo para continuar el dominio del continente americano, que les arrebatamos en el pasado, y no les permitiremos nunca reconquistar. A eso se debe que Fundel tenga por objetivo dejar en claro el engaño del sacerdote Francisco de Rux, imbuido por el violento socialismo europeo, y está pretendiendo desprestigiar al gobierno colombiano, quien generosamente le ha pagado por decir la verdad y no la mentira, afirmando que ese mismo gobierno que lo ha subsidiado es el culpable del terrorismo que patrocina el comunismo. Y ese presidente que contrató al prelado no ha sido capaz de desmentirlo y dejar en evidencia la trampa en la que cayó. Y todo por la vanidad de un premio de fama y prestigio mal ganado, o un paseo en lujosa carroza dorada imperial londinense, pues fue otorgado por los mismos países europeos interesados en promover la crueldad dentro de nuestro país. Guerra interna que les facilita a ellos la explotación de las riquezas naturales que Dios nos ha dado, y en especial a demeritar a las valerosas tropas que han entregado muchos sacrificios por impedir que una dictadura comunista destruya el progreso nacional. Porque esos países también buscan favorecer nuestra dependencia material de las naciones extranjeras, que en la medida en que nos hagan débiles, nos pueden explotar y manipular económicamente. Y en ese propósito emplean nuevamente a la vulnerable población campesina para que cometa actos terroristas, habiéndolos adoctrinado por el comunismo extranjero y por reyes que exigen y siguen siendo de incontenible codicia, como fue en el pasado antes de nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias por el contexto histórico y el resumen puntual que usted enfoca este análisis. Y pues naturalmente que así es, todo tiene una estructuración que se ha venido construyendo a la sombra de Colombia y ante los ojos de los dirigentes políticos que han preferido mirar para otro lado sin asumir sus responsabilidades como corresponde. Y por eso sacar en claro las cosas turbias, como dice la propaganda de Radio Melodía, es necesario, toda vez que si no se aclaran las verdades, si no se dicen las cosas como son, los problemas lo que hacen es prolongarse en el tiempo. Pues llegamos al final del ejercicio, los invitamos a ver nuestro mensaje institucional y los convocamos nuevamente para que a las 6 de la tarde en el día de hoy nos acompañen en la emisión de la memoria de las conferencias diarias para formar estadistas con visión de estrategas. Mi coronel, tengo un comentario del coronel Alarcón. Bueno, mi coronel, entonces antes de poner el mensaje institucional, lo leemos y ahí sí cerramos con el mensaje escrito. Gracias, mi coronel. Mucho, comenta mi coronel Alarcón, mucho conocimiento y los integrantes de esta sociedad son muy importantes y cuentan con buena capacidad de publicidad. Algunos son prominentes políticos y algunas veces se desempeñaron en cargos públicos. Vamos a ver cómo obtenemos esa importante información que más o menos es para la época de la conferencia igual de excelentes. Reiteramos a nuestra audiencia la necesidad de estar atentos a ver y escuchar nuestro programa. Primero, para que no nos vayamos a dejar convencer
y que nuestros hijos ni nietos conozcan la falsa realidad que nos quieren vender hoy, echándole toda la culpa al gobierno y a sus defensores y protectores y protectoras fuerzas militares y de policía, quien arriesgando sus propias vidas y sacrificando sus familias con entrega de su bienestar de humildes campesinos, a quienes además de arrebatarles el don más preciado que es su vida, arrasan con todo lo que es sus pequeños hijos y sus fundos, obtenidos con el sudor de su frente. Por eso, hoy le rendimos homenaje a su sacrificio campesino y al de todos los héroes que han puesto su vida por delante, en favor de la institucionalidad y la democracia de nuestra patria. Coronel Eugenio Alarcón Corredor. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, igual mi coronel Alarcón puntualiza primero en la propaganda que la maneja muy bien desde ese sector y segundo, todo el tema de la seguridad nacional y la integridad de Colombia como nación y como patria, que está siendo afectada ante la vista, como usted lo hace entender en su comentario, ante la vista gorda de todos los que tendrían que tomar las decisiones. Pues ahora sí llegamos al final, mi coronel, y vamos con el mensaje institucional. Ahora se pegó. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Entonces,